En una presentación como esta, que es del Sistema Nacional de Inversiones, no podemos dejar de referirnos como contexto a los sistemas nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe. Yo sé que muchos lo saben, pero nunca está de más recordar que estos sistemas nacen a fines de la década de los 70, cuando América Latina se encontraba en una situación bastante compleja desde el punto de vista de su realidad socioeconómica. Los distintos organismos internacionales que proveen de recursos para el desarrollo de los distintos países ponen casi como una exigencia para la destinación de esos recursos que existan en cada uno de estos países que van a ser receptores de estos recursos y fundamentalmente de préstamos. Estoy hablando del Banco Mundial, estoy hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, había otro que era de reconstrucción y fomento, en fin, todo aquello entonces para poder tener seguridad que los recursos de sus préstamos iban a tener y iban a llegar a las personas que más lo necesitaran, exigieron entonces las instalaciones de los distintos sistemas que pudiesen dar seguridad a que esos recursos pudieran estar bien administrados. Así que en ese contexto, la mayoría de los países, yo diría que casi la totalidad de los que componen América Latina y el Caribe, implementaron en esa época sistemas nacionales de inversión pública. Las realidades de los países son diferentes. Los procesos que viven cada uno de ellos en sus propios sistemas políticos administrativos también. Sin embargo, Chile, que no escapa a eso, ha sido uno de los países que ha permanecido, yo diría que uno de los dos, que ha permanecido casi por 40 años con una continuidad ininterrumpida de su Sistema Nacional de Inversiones. Y esto nos pone en una situación que también es, como digo, de privilegio, porque al final de cuentas, en la mayoría de los análisis que se hacen de los sistemas nacionales de inversión pública de América Latina y el Caribe, aparece Chile y Colombia como los países que tienen la mayor continuidad y son aquellos decanos que permanecen con los sistemas andando y se constituyen en los referentes para los otros países. Es por ello que normalmente nosotros durante diversos periodos hemos estado recibiendo misiones de países de Latinoamérica y también del Caribe para venir a ver la experiencia nuestra de cómo se desarrolla un sistema como este. Hace unos 5 años atrás se empezó a propósito de las gestiones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, gestiones para que países de África también viniesen a ver y visitarnos a nosotros como referentes en los procesos de instalación del Sistema Nacional de Inversión. En rigor, el propósito general de todos estos sistemas nacionales de inversión pública es proveer a los países de un conjunto de procesos, procedimientos, normas, herramientas que contribuyan a la toma de decisiones para una destinación de recursos que permita el bienestar de todos sus habitantes, ¿no? En el caso chileno, en algún momento lo conversábamos con gente del ministerio, en algún momento perdimos la P del Sistema Nacional de Inversión Pública y lo bautizamos como Sistema Nacional de Inversiones, más allá de lo público, porque también entendíamos que esto tenía una aproximación hacia nuevas formas de financiamiento que dicen relación con la asociación público-privada. El sistema de concesiones se ha abierto también espacio en Latinoamérica y en otros países, y Chile también ha estado un poquito ahí a la vanguardia. Por lo tanto, nuestro sistema se bautiza como Sistema Nacional de Inversiones sin la P. Ahora, aunque no tengamos la P o no tengamos la P, finalmente lo que andamos buscando como sistema es que obedezca a algunas cosas básicas, ¿no? Que son estos objetivos que están planteados aquí en pantalla. El primero de ellos es que este sistema pueda establecer
ese conjunto, decíamos, de normas, procedimientos, herramientas, etcétera, que son las bases y condiciones sobre las cuales se desarrolla el proceso de inversión pública en el país. Ahora, a todo esto, cumplimos con un mandato antiguo, que data como del año 75, en que las iniciativas con que son o que destinan o que reciben recursos para su inversión, de acuerdo a lo que está establecido en un decreto ley, el 1263 de ese año, señala que las iniciativas de inversión deben contar, para poder identificar recursos, con un informe que determine la rentabilidad social de esas iniciativas de inversión, y que ese informe esté basado en un análisis técnico económico. Entonces, lo que se busca finalmente es que todas estas condiciones, todo este sistema que está detrás para poder contribuir a la toma de decisiones en materia de inversión, se base en que se impulse las iniciativas de inversión más rentables para la sociedad. Y cuando digo la sociedad, es el país entero. Y esto, obviamente, siguiendo los lineamientos de política de gobierno y evaluando finalmente, una vez ejecutada esa inversión, los resultados de los proyectos que han recibido recursos para su financiamiento. Entonces, ese es un primer objetivo. Otro aspecto de este objetivo del SNI tiene que ver con que se orienta a través de este sistema la toma de decisiones basado en ese análisis técnico-económico para poder identificar aquellas iniciativas que son más convenientes para la sociedad. Eso con el propósito de velar por que esta asignación de recursos contribuya a aumentar el bienestar general de la comunidad y, a su vez, durante todo este proceso, vaya entregando información de esos resultados de manera de poder extraer lecciones de ahí para poder hacer la retroalimentación del sistema y que éste vaya siendo cada vez más eficiente. Ahora, al final de cuentas, el propósito último es que tengamos como país un conjunto de iniciativas de inversión, de manera que las autoridades, que son quienes toman siempre las decisiones de inversiones, puedan ejecutar las opciones más convenientes para la sociedad en su conjunto, como hemos dicho. Entonces, este sistema, al final, lo que hace es estructurar una serie de normas, herramientas, procesos, procedimientos, vinculación entre actores, dotación como decíamos, de herramientas, que permita entregar información para que quien toma decisiones la tenga clara al momento de poder definir cuál inversión es más conveniente para la sociedad, para el país en su conjunto. Este sistema entonces está basado volviendo un poquito a lo anterior, señalado al comienzo, a lo que decíamos con estos entornos de restricción presupuestaria. Frente a eso hay un principio básico que es el criterio de eficiencia económica. Aquí, en realidad, todos quisiéramos hacer lo máximo posible, todos quisiéramos abordarlo todo, pero no podemos hacer todo lo que queremos, no es posible tener todo al mismo tiempo y por lo tanto es necesario, así como en nuestros presupuestos familiares, es necesario elegir con racionalidad. Y cuando un país enfrenta problemas de desarrollo, finalmente debe estar siempre tratando de resolver este problema fundamental, que es la escasez de recursos. ¿Cómo asignar los recursos escasos de manera de maximizar el bienestar de la sociedad? Y ahí es donde aparece el concepto del costo alternativo del uso de los recursos. Y esto en especial hoy, en esta situación en que nos está ocurriendo una emergencia. Y también la hemos vivido en otras situaciones de emergencia que el país ha tenido.
emergencias derivadas de desastres naturales, emergencias también derivadas de algunos otros procesos sociales, pero también como de la emergencia sanitaria. Y es aquí entonces donde cuando destinamos recursos, estamos sabiendo que aquello que estamos destinando recursos, o por destinar esos recursos a lo que queremos, estamos renunciando a elegir algo que también quizás nos era satisfactorio. Entonces, cuando pensamos en destinar recursos y buscar la eficiencia económica de los recursos, lo que estamos buscando es que esos recursos vayan a donde más se necesitan, y en ese caso, como digo, el sistema establece como un principio básico el principio de la eficiencia económica. Otro segundo aspecto que tiene que ver con esto del Sistema Nacional de Inversiones y los principios básicos los cuales se sustenta, dice relación con la separabilidad de funciones. En nuestro sistema existen roles diferenciados y distintos actores para cumplir esos roles diferenciados. Y esto tiene detrás un principio que dice relación con el principio de la transparencia y el chequeo cruzado del cumplimiento de las funciones. Entonces, cuando tenemos roles diferenciados para la formulación, que es distinto a quien evalúa y que es distinto a quien decide, y que además hay alguien que financia, y hay alguien que ejecuta, y hay otros que hacen el seguimiento y el control, es porque tenemos distintos actores que están interviniendo y cada uno de ellos hace control sobre el otro. Entonces, finalmente, esa separabilidad de funciones lo que le otorga es un sistema robusto de chequeo cruzado de las gestiones que cada uno hace en función de andar buscando la eficiencia del uso de los recursos. Entonces, también como una cosa que se destaca, esto de la separabilidad de funciones y el desarrollo que tiene y la interrelación que tienen entre las distintas instituciones que cumplen esos roles diferenciados, es algo que es destacable dentro de los sistemas nacionales, del Sistema Nacional de Inversión chileno, y que en otros sistemas nacionales de inversión de países de Latinoamérica y el Caribe, no siempre se cumple. Hay en algunos casos quienes formulan, evalúan y deciden y financian a veces la misma institución. Bueno, otro de los aspectos que también hay que tener en consideración, que este sistema nace y se mantiene como un apoyo directo a la gestión del uso eficiente de los recursos públicos. Y esto fundamentalmente dado por la contribución que el sistema hace para la gestión presupuestaria por resultado. Esto significa entonces que cada vez que se formula un proyecto de ley en materia de inversiones, el Sistema Nacional de Inversiones está detrás apoyando para que esta gestión sea tanto en su formulación como en su ejecución, buscando siempre el uso eficiente de aquellos recursos públicos en las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos. Y por último, la concepción de que el proyecto dentro del sistema se trata como una unidad indivisible. Esta unidad de análisis dentro del sistema es el proyecto. Es decir, en el sistema, el que opera o cómo opera, el elemento que opera dentro del sistema es siempre una iniciativa de inversión. Y esa iniciativa de inversión abarca distintos ciclos de vida en su fase de preinversión, en su fase de inversión y finalmente en su operación. Lo que se busca es que esa iniciativa de inversión, que nace desde una idea hasta que entra y genera el beneficio que andamos buscando, en todo ese proceso está ubicando o buscando la racionalidad con el fin de mantener un flujo permanente de los proyectos con distintos grados de madurez, pero que es posible a través de esa unidad indivisible
poder tener una trazabilidad del uso de esos recursos. Y eso es muy relevante cuando nos encontramos en que por esto de la transparencia de la gestión pública, alguien pueda entonces preguntar por alguna iniciativa de inversión que tiene o que ve en su entorno inmediato, y desde que ese proyecto entró en operación, desde ahí es posible reconstruir una trazabilidad hasta poder llegar a dónde se generó, cómo se recomendó, cómo ese proyecto obtuvo el financiamiento, quiénes participaron durante el proceso de la ejecución, hasta que finalmente está en operación. Por eso entonces decíamos que estos son los principios básicos con los cuales se sustenta el Sistema Nacional de Inversiones y otorga una estructura que cubre todos aquellos aspectos que nos permiten utilizar de manera eficiente los recursos públicos.